Estudios Gestión es un centro que está en Salamanca, donde impartimos oposiciones pues, para auxiliares administrativos, para celadores, para todo tipo de oposiciones, sobre todo en el ámbito de Castilla y León. Actualmente, dentro de un par de martes, el día 2 de junio, vamos a abrir un nuevo grupo para preparar las oposiciones de auxiliar administrativo para pues, el Estado, la Junta de Castilla y León, la Universidad de Salamanca, Ayuntamiento de Salamanca o Diputación, tanto la parte de legislación como la parte de informática. Voy a haceros un ejemplo de cómo en la parte de informática yo doy las clases. El próximo sábado, mañana, van a hacer el examen del Estado de este año 2026. Y bueno, este es uno de los exámenes que yo en clase pues confecciono, busco las preguntas más similares, explicamos y bueno, podemos ver un ejemplo. Mirad. En la primera pregunta dice, ¿dónde está la unidad aritmético-lógica dentro de un ordenador? Esto está englobado en la parte del hardware, el tema 1 del estado. ¿Vale? Yo en principio ahí os doy una información un poco siempre de las partes más importantes del ordenador, que inicialmente antes de hacer los test nosotros vamos a ir viendo en clase. Y bueno, pues ahí como veis la estructura de nuestro ordenador básicamente se compone de unas partes fundamentales que son estas, la RAM y la CPU. La CPU a su vez se compone de la unidad de control y de la ALU. Además, todo lo que se introduce dentro de nuestro dispositivo, de nuestro computador, de nuestro ordenador, se introduce mediante periféricos de entrada y se muestra mediante periféricos de salida. También es una típica pregunta que os hacen en los exámenes de este tipo. Bueno, pues en la primera pregunta, la unidad aritmético-lógica está dentro de la CPU, de la unidad central de proceso, lo que también se llama microprocesador. ¿Cuál no es un dispositivo de almacenamiento externo? Bueno, pues lo mismo. Cuando nosotros queremos que algo se guarde permanentemente, se guardan dispositivos de almacenamiento externo, memorias externas, memorias masivas, memorias auxiliares. En este caso, el Bluetooth, dentro de estos cuatro, no es un dispositivo de almacenamiento externo. Como os comentaba antes, ¿cuál es considerado un periférico mixto? Bueno, pues siempre ahí lo que tenéis que pensar es si ese periférico introduce datos en nuestro ordenador, entrada, muestra datos en una pantalla o en algún tipo de periférico, salida. En este caso, el teclado no lo es, mixto, el micrófono tampoco, el touchpad, que es el ratón de algunos portátiles, tampoco, y uno de los periféricos mixtos, mixto quiere decir de entrada y de salida, que actualmente vemos es el smartwatch, reloj inteligente, una tableta, por ejemplo, una pantalla táctil. ¿Vale? Hay muchos tipos de periféricos mixtos, un modem, es el que antiguamente preguntaba mucho. Bueno, hay muchos tipos de periféricos mixtos que nosotros en clase estudiamos. Bueno, en la cuarta pregunta hablamos de malware. Malware es todo software malicioso que puede afectar a nuestro ordenador. Concretamente, el malware que bloquea el acceso al sistema y nos pide un rescate para poder recuperar los archivos que nos han encriptado, que nos han puesto algunas claves. Eso es el típico malware que se llama ransomware. Ransom de rescate y ware de malware. ¿Vale? Nosotros en clase pues vemos todos los tipos de malware, opciones de seguridad. Por ejemplo, para el examen de la USAL que ha sido este año, pues uno de los temas común, grande, por decirlo así, fue seguridad. Entonces, eso por supuesto también en clase lo vemos. ¿Cuál de estos elementos pertenece a la parte software del ordenador? Bueno, hardware es lo que se puede tocar. Yo una memoria RAM, un disco duro, una CPU, que es un chip que está integrado en la placa base, yo los puedo tocar. Sin embargo, el controlador del dispositivo no se puede tocar. Eso es software, es un programa. También se llama driver. Cuando nosotros antiguamente comprábamos una impresora o algún periférico, esa impresora, ese periférico traía incorporado un CD, un disquete, bueno, antiguamente. Y ahí estaba el driver. Nosotros teníamos que meter el CD o el disquete para que
dispositivo funcionase. Actualmente, como todo está conectado a Internet, esos drivers, cuando metemos una impresora dentro de nuestro dispositivo, de nuestro ordenador, automáticamente el driver se descarga de Internet. Pero bueno, el controlador del dispositivo, el driver, es una cosa lógica, software. ¿Vale? Concepto de memoria que se conserva cuando el ordenador deja de recibir energía eléctrica. Bueno, pues esa es la memoria ROM. Aquí os enseño también, aunque lo vemos en clase, una pirámide que a mí me encontré en internet y me gustó mucho, porque es una típica pregunta también que os ponen en exámenes. Aquí siempre os hablan de registros del procesador, que nosotros en clase vemos un poco los más importantes, el acumulador, el registro de entrada, etcétera, etcétera. La memoria caché, la RAM y el disco duro, que es cuando se utiliza memoria virtual. Vale. Si nosotros nos fijamos en las flechitas, cuanto más arriba de la pirámide estemos, más rápido es. Quiere decir, si yo necesito un dato, el dispositivo, el ordenador, lo que va a hacer es primero tirar de los registros de su propia CPU, luego de la caché, luego de la RAM y luego de la volátil. Pero si nos fijamos en esta otra flecha, cuanto más abajo esté, más capacidad, más grande será. El registro de la CPU, del procesador, tiene muy poca capacidad, la caché un poquito más, pero también poca. La RAM tendrá más y el disco duro, por supuesto, más. Nosotros cuando nos compramos un ordenador, por ejemplo, mirad, voy a pulsar inicio y veo la configuración. Si voy a configuración, sistema, información, aquí me da información de las características hardware y software de mi ordenador. Bueno, pues aquí como veis, aquí como veis, me dice que la RAM tiene 8 gigas, solo 8, bueno, solo no, 8 gigas de capacidad. Sin embargo, ahora si voy al explorador y me voy a mi disco duro, veo que de esas 8 gigas, en comparación, si veo las propiedades de mi disco duro, veo que mi disco duro tiene 237 gigas. Muchísimo más, ¿no? Pues como os digo, el disco duro tendrá más capacidad que la RAM, pero será más lento. Entonces, en esta pirámide, teniendo esta pirámide en cuenta, bastantes de las preguntas relacionadas con esto, pues las tenéis, que las podéis sacar, vaya. ¿Vale? En este caso solamente nos pregunta la memoria que se conserva cuando el ordenador deja de recibir energía eléctrica. Bueno, pues eso es la ROM. La RAM, RAM, memoria acceso aleatorio, es una memoria que cuando no tenemos energía eléctrica, cuando se va la luz, cuando se apaga el ordenador, todas las cosas que contiene se pierden. ¿Vale? Esa es la diferencia fundamental. ¿Qué unidad, qué cantidad, qué medida es mayor? Bueno, pues ahí siempre tenéis que pensar en una tabla un poco similar a esta. Yo en principio siempre tenéis que pensar que el ordenador entiende unos y ceros, que se llama bit, 8 bits de pequeñita, de minúscula, es un byte, y luego vamos pensando, aunque son 1024, para los exámenes muchas veces yo os recomiendo pensar de 1000 en 1000. De 1000 en 1000 significa que 1000 bytes es un K, 1000K es un mega y por tanto 1.000.000 de bytes es un mega y así sucesivamente. Si nos preguntan cuál es mayor, pues nos aprendemos esta tabla y lo tenemos. Si nos preguntan cuál de estas unidades tiene más capacidad, pues hacemos la conversión. En este caso, 3000K serán 3 megas, 1.000.000 de bytes será 1.000.000 de bytes será 1 mega, ¿vale? Y por tanto, la mayor es esta, pues son 3 megas, ¿vale? Siempre un poco pensando en eso, en esta tabla que tenéis aquí y trabajar en base a ella. ¿Vale? Y luego voy a ver un par de ellas más para que veáis un poco la muestra de cómo yo doy las clases y cómo hacemos los ejercicios. Y bueno, por ejemplo, ¿qué utilidad permite probar versiones de Windows antes de que se publiquen definitivamente? Bueno, el Windows Defender es el antivirus de Windows 11. El Windows Update es lo que actualiza. Si yo voy a la configuración y voy a Windows Update, veo que aquí tendría las actualizaciones pendientes y todas las que yo he ido haciendo. ¿Vale? Y el Windows Insider es lo que se llama la utilidad de Microsoft que permite probar
la versión última de Windows antes de que se publique. Interesante. ¿Cuál no es una herramienta de accesibilidad? Típica pregunta. Bueno, pues el narrador sí que lo es, la lupa también y el reconocimiento de voz también. El mapa de caracteres no es una herramienta de accesibilidad. Si yo pulso en la lupa, en la barra de tareas, y pongo mapa de caracteres, o pongo MP, veis que automáticamente aquí me aparecen todos y cada uno de los caracteres de todos y cada uno de los tipos de letra que yo tengo instalados en mi ordenador. ¿Vale? En este caso, si os fijáis, vais a ver que dentro del mapa de caracteres lo que tenemos aquí es lo mismo que si estuviésemos en Word y en Word fuésemos a insertar símbolo. Veis que ahí nos aparecería una cosa lo más parecido posible al mapa de caracteres. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y por último, ¿qué ocurre si pulsamos en el extremo derecho de la barra de tareas? O sea, si exactamente, espero que lo veáis bien en el vídeo, si exactamente pulsamos aquí, a la derecha de la campanita de las notificaciones. Bueno, pues en ese caso, solamente en el caso de que en la personalización de la barra de tareas el comportamiento lo tenga mostrado, ¿veis? Selecciono la esquina de la barra de tareas para mostrar el escritorio. Esto viene por defecto, pero si en algún momento no estuviese no funciona, claro. Si está puesto, lo que hará será que cuando pulsemos ahí a la derecha, minimizará todas las ventanas y mostrará el escritorio. ¿De acuerdo? Eso es un poco la opción que os da si pulsáis en ese extremo derecho. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues nada más que comentaros eso, que en principio el 2 de junio, dentro de unos días, empezaremos los nuevos grupos. Cualquiera que esté interesado puede mandar un correo a esta dirección o llamar o mandar un WhatsApp a este teléfono que tenéis aquí arriba. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias a todos y espero que contacten.